esta semana mi hijo le tocó hacer un trabajo en la escuela donde él tenía que dibujar su casa. ¿Cómo les parece? Muy bonito, ¿verdad? Cuando estaba más pequeño, él dibujaba un cuadrado y un triángulo de techo, y eso era todo. Pero ahora, como se puede dar cuenta, le he agregado varios detalles: la calle, las flores, hasta la cerca la tenemos por ahí a un lado, ventanas. Se acordó hasta de poner el garaje ahí al lado de la casa. O sea, está comenzando cada vez a hacer un mejor trabajo, pero por muy bueno que sea cualquier dibujo, no va a poder capturar todos los mínimos detalles de un hogar, ¿verdad? De esa misma manera, cual sea la imagen que llegue a nuestra mente cuando pensamos en Dios, se va a quedar corta de lo que realmente es nuestro Dios. Por esa razón creo que Dios dice que no harás imagen y semejanza de mí, porque todo lo que podamos imaginar se va a quedar corto a lo que realmente nos dice la palabra. Y hay un escritor que dijo: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Por qué? Porque en base a lo que usted cree acerca de Dios, ahí van sus valores, ahí van sus convicciones, ahí también va su estilo de vida. Todo lo que marca su familia, su forma de tratar a los demás, está basado en la forma como nosotros pensamos acerca de Dios. Entonces, la pregunta que creo que muchos se hacen en algún punto de su vida es: ¿quién es Dios? Y estamos en una sociedad aquí en Estados Unidos donde tenemos todo tipo de culturas representadas. Puede usted estar viviendo en su hogar, el vecino es hindú, el del otro lado es budista, el que le sigue judío, el otro musulmán. O sea, tenemos un montón de combinaciones, y si tú le preguntas a todos ellos: ¿tú crees en Dios?, te van a decir sí. La pregunta es: ¿estamos hablando del mismo Dios? Y yo creo que no. Y eso ha llevado aquí en Estados Unidos a considerar lo que se llama pluralismo religioso, que es esta idea de que todos los caminos llevan a Roma. O sea, cual sea tu forma de pensar, no hay problema, porque al final todos apuntan a Dios, pero yo creo que no es así. Igualmente, dentro de la iglesia, ahorita, si yo digo la palabra Dios, todos estamos imaginando algo que quizás sea un poquito diferente a lo que están imaginando los demás. Igual los que nos están viendo en la cámara, yo creo que no vamos a todos poder describirlo exactamente de la misma manera. Entonces llega la pregunta y es: ¿quién tiene la razón? Y yo creo que, pues, en lugar de confiar en una opinión humana, lo mejor es poder ir y ver lo que nos dice la palabra acerca de la identidad de nuestro Dios. Así como cuando yo me quito esto, si usted me ve alguna vez conduciendo sin esto, aléjese del carril. De la misma manera, para yo poder entender la identidad de mi Dios, yo necesito esos lentes, y ese lente es la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta serie hemos indagado, hemos averiguado, investigado acerca de los atributos de nuestro Dios, que son la descripción de quién es Él y de cómo es Él. Varios de esos atributos, vale la pena recalcar, se revelaron en personas en la Biblia que estaban pasando por momentos difíciles. Y sabe que una de las mejores maneras de conocer algo nuevo acerca de Dios es necesitándolo. Porque quizás la situación difícil por la que estás pasando es la antesala a algo que Dios quiere enseñarte. Y por favor, tenga esto claro en su corazón. No se trata de que recitemos los nombres de Dios, es que los podamos experimentar en nuestras vidas. Amén. Entonces, estudiamos estos nombres, estos atributos en las lenguas originales, en hebreo, en arameo, en griego. Y no es porque haya algún tipo de misticismo alrededor de ese lenguaje en particular, sino porque hay detalles que, queramos o no, se pierden cuando nosotros traducimos de un lenguaje al otro. Dicho eso, pues quiero también aprovechar para agradecer a nuestro equipo de intérpretes que están traduciendo en tiempo real del español al inglés todo lo que se está diciendo sobre la plataforma. Y le cuento que a mí me ha tocado un par de veces, no es fácil. No es fácil para nada, pero hacen un trabajo maravilloso. Por esa razón, gracias. Creo que allá arriba está Heidi. Gracias, Heidi, por ese tremendo trabajo que estás haciendo. Y por favor, traduce lo que estoy diciendo acerca de ti. Traduce eso también, ¿ok? Pero imagínese que yo le pido a Heidi aquí en la plataforma que traduzca la frase "por si las moscas". ¿Qué va a decir ella? ¿For the flies?
In case of the flies. ¿Se va a entender? Yo creo que no, ¿verdad? O si digo quitting cold turkey en inglés y lo digo al español, vamos a cortar con eso como pavo frío. Tampoco se entendería, ¿verdad? Entonces, si nos pasa con inglés y español, que son lenguas modernas, imagínense con escritos de hace miles de años versus al día de hoy. Entonces, yo confío que todos hayan traído sus Biblias. A ver, vamos a ver las Biblias. Ok, listo. El chequeo semanal de Biblia. Aquí estamos. Ok, excelente. Si usted ve que la persona que tiene a su lado no tiene Biblia, por favor, siéntesele ahí, acérquesele y puedan ustedes leer juntos. Vamos a ir al libro. Esta está complicada, así que por favor busque conmigo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1. Espero que lo puedan encontrar. Versículo 1. Génesis 1. Si usted está en Éxodo, se pasó ya varias páginas. O sea, usted va a pasar los mapas y el índice y literalmente la primera página. ¿Ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué mejor que empezar por el principio, verdad? Entonces, pregunto, aquí nos está hablando de Dios. ¿Dios se llama Dios? No. Dios no se llama Dios. Cuando vemos la palabra Dios en la Biblia, en su mayoría de veces se refiere a la palabra Elohim. Y Elohim significa creador, significa poderoso, significa un ser supremo. Entonces es un título, como decir papá, amigo, hermano. No es un nombre, es una descripción de quién es Él. Y ahí ya comenzamos a resolver parte de la ambigüedad, de la confusión, porque hay religiones que creen que Dios no es un ser todopoderoso. Pero Génesis 1:1 ya nos revela que Dios es el creador del universo y de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ahora vamos a avanzar en nuestra Biblia al libro de Éxodo. Segundo libro, Éxodo, vamos a ir al capítulo 2. Y creo que va a estar ahí en la pantalla también. Lo tengo en la Reina Valera revisada, 1960, con la que muchos crecimos. Éxodo capítulo 2 y vamos a ir al final, versículos 23 y 24. Y la palabra nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió Dios, Elohim, el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde todo lo que ha pasado hasta el momento. Llega el pueblo de Israel a Egipto porque están con hambre, comienzan a multiplicarse y caen en esclavitud en esa época. Y ese es el sufrimiento que están pasando en ese momento. Y podemos entender que este Elohim no es un ser apartado, sino que a él le interesa la forma como nos tratamos mutuamente. También es un ser que es consciente de los pactos que ha hecho con su gente. Y que es el Elohim, es el creador de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una familia en la que prometió que todas las familias de la tierra, las naciones, serían bendecidas a través de esa línea. Todo eso lo hablamos un poquito en las semanas anteriores. Pero cuando usted termina el capítulo 2 y vamos al capítulo 3, hay un cambio de escena drástico. La cámara se mueve cientos y cientos de millas a la distancia. Vamos a ver Éxodo capítulo 3. Y lo tengo aquí en la nueva versión internacional. Y vamos a irlo leyendo verso por verso. Por favor, póngale mucha atención porque aquí está una parte clave acerca de la identidad de nuestro Dios. Un día, Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Bueno, se llevaba bien con su suegro, qué bien. Y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Una de las ocasiones donde ser un poquito metiche valió la pena, ¿sí? Entonces,
O sea, imagínese usted estar viendo un arbusto que se le prendió fuego y nunca se termina de quemar. Creo que cualquiera de nosotros nos acercaríamos para ver qué fue lo que pasó. ¿Y sabe qué es lo interesante? Cuando las cosas parecen no tener sentido, normalmente Dios está presente. Vamos al versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Atención cuando Dios llame a tu nombre 2 veces. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y recalco, cuando dice que Él es santo, se refiere a que Él es único. Él es diferente. Estamos todavía limpiando esa confusión acerca de la identidad de Dios. Vamos al versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los eos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Bueno, Moisés creo que en ese momento está feliz, saltando en un pie. Perfecto, Dios viene aquí, desciende, le hace a todo el mundo así y nos vamos todos en libertad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice, así que disponte a partir. No es que Dios lo va a hacer solito, le está diciendo a Moisés, voy a hacerlo a través de ti. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y aquí también se aclara otra cosa, que hay gente que cree que Dios es como un tiritero, está controlando todo así. Pero no, nos damos cuenta aquí que Dios trabaja asociándose con la humanidad, como lo hemos visto en la serie de mi vida de oración, para poder llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Entonces vamos al versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés no es tonto. Él sabe el riesgo que significa esto, porque acaba de salir de allá, bueno, no acaba, pero 40 años atrás, porque había matado a alguien y está teniendo que regresar a esa tierra. Claramente él no se siente calificado, pero curiosamente Dios no responde la pregunta. Dios ignora la pregunta y le dice esto: yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Pero Moisés insistió, terquito Moisés. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados, el Elohim, me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿y cómo se llama él? ¿Qué les respondo? Y aquí llega el momento, uno de los momentos más trascendentales de la historia. Porque aquí Moisés le dice, ok, tú quieres que yo haga todo esto, pero necesito que venga de parte de ti, de tu voz. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ahí Dios responde, yo soy el que soy. Es la respuesta de Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, el gran yo soy, me ha enviado a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, o sea, para siempre. Este es mi nombre por todas las generaciones. Eso sigue aplicando para nosotros al día de hoy. Ahora, cuando vemos cómo está escrito esto originalmente, el versículo 14, cuando Dios dice, Él se presenta y dice, yo soy el que soy, el nombre que Dios da es Ehue, que significa yo soy el que soy y también seré lo que siempre seré. No es el nombre descrito de otras personas, es el nombre que Dios revela acerca de su identidad. Por esa razón solamente Dios puede decir Ehue, ya que Él está hablando acerca de sí mismo. En el versículo 15, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que Yahweh es quien le envió. Yahweh es la forma como nosotros le hablamos o como nosotros le decimos a Dios
su nombre. Solamente Dios dice Yahweh, que Él está diciendo yo soy el que soy. Yahweh significa Él es el que es y Él será el que siempre será. Este es el nombre con el que la gente se refiere, Yahweh. Puede sonar un poco confuso, yo soy el que soy, Él es el que es. ¿Qué significa eso? Pero no podemos descartarlo como muchas veces hacemos, que cambiamos a la página como si no pasó nada. No, debemos entender lo que realmente significa eso. Porque ese nombre se encuentra más de 6,500 veces en la Biblia. Yo creo que vale la pena estudiarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encontramos en la Biblia? De dos maneras. Si tú tienes una Biblia en español, puedes verlo escrito como Jehová, que es una de las traducciones al español, pero también puedes encontrarlo como la palabra Señor, ya que en esa época los lectores tenían miedo, temor de decir Yahweh con sus labios indignos, así que decían Señor. Y algunos traductores lo tradujeron no como se leía, pero no como estaba escrito, sino como la gente lo leía. Por esa razón ponían Señor en lugar de Yahweh. Entonces, la pregunta que quizás llegue es, ¿y cómo sé si cuando dice Señor es Señor de Señor o Señor de Yahweh? ¿Que es el nombre de Dios o es un título que se le está dando a Dios? Y la respuesta está en que si la palabra Señor está escrita en mayúsculas, de principio a fin, S mayúscula, E, Ñ mayúscula, O, R, entonces ahí está originalmente escrito el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová. Si es Señor y no todas son mayúsculas, es Adonai, que vamos a hablar en un momentito acerca de eso. ¿Todo entendido hasta el momento? Perfecto, entonces podemos extraer algunos principios clave acerca del nombre Yahweh, acerca del nombre de Dios. Primero, Dios es autoexistente. Usted necesita cosas fuera de usted para poder existir. Si usted tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Comer. ¿Y dónde está la comida? Fuera de usted. Si usted necesita respirar, ¿qué necesita consumir? Oxígeno, que está fuera de usted. Todo lo que usted necesita para poder existir está fuera de usted. Usted depende de otros factores. Dios no es así. Dios es autoexistente. Él no necesita de nada, Él no necesita de nadie. Si Dios necesita algo, está en Él mismo poder encontrarlo. Cuando necesitaba el plan de salvación, lo encontró en sí mismo también. Entonces, por esa razón podemos entender que gracias a Dios, Él no depende de nadie, y por esa razón podemos confiar en Él. Él es autoexistente. Segundo punto acerca de Yahweh, Él es eterno, lo cual significa que cuando Él dice yo soy el que soy, Él está diciendo, Él no tiene pasado, Él no tiene futuro, Él vive en un presente perpetuo. ¿Por qué? Porque Él está fuera del tiempo, Él creó el tiempo. Entonces, cuando en la Biblia vemos el lenguaje que Dios habla de pasado o de futuro, es simplemente porque está tratando de que nosotros entendamos lo que Él nos está tratando de decir, pero Él vive en un presente perpetuo, siempre. Entonces, por esa razón, cuando Dios te dice, es que yo voy a hacer esto y esto y esto contigo, no es que Dios está pensando en hacerlo, es que Dios ya lo hizo en el futuro, te está simplemente contando lo que viene para tu vida en el futuro. Por esa razón, cuando Dios dice, voy a hacer esto contigo, usted por favor póngale mucha atención y créale, porque Él no está adivinando, Él te está contando lo que verídicamente va a ocurrir, porque Él ya estuvo allá, simplemente se está informando. Amén. Pasamos al tercer punto que también me encanta de nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Cuando Él dice Yahweh, que significa yo soy y continuaré siendo lo que soy y lo que siempre seré, significa que Dios es Dios y por eso podemos tener algunos ejemplos. Por ejemplo, el asunto de que Él es misericordioso. Amén, todos podemos decir que Dios es misericordioso. Significa que Él es la personificación perfecta de la misericordia. En ningún lugar vas a encontrar una misericordia más constante. En ningún lugar vas a encontrar una misericordia más grande. ¿Por qué? Porque la mejor forma de encontrar misericordia es a través de Yahweh, a través de Yahweh, a través de nuestro Dios, que Él es el que trajo la misericordia. Por esa razón decimos, tus misericordias son nuevas cada mañana, nunca terminan. Ahora, otro ejemplo, Él es un Dios de justicia. Amén. Entonces, significa que a Él le importa cómo nosotros nos tratamos mutuamente. Y Él es al que más le importa cómo nos tratamos mutuamente. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios y Él es eso. Él es justicia.
así como Él es misericordia y Él es fidelidad también. Él es la definición de justicia. Entonces, cualquier atributo de su carácter, Él es eso. Y es un contraste gigantesco a nosotros. Porque cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez y decimos, wow, qué amable esa persona, qué bien me trató, qué bien me habló. Le pregunto, después de que los conoce por unos cuantos meses o años, ¿ellos son amables, siempre son atentos todos los días sin parar? ¿Sí o no? Bueno, yo diría que no. Yo diría que no. Inclusive aquellos que están casados, ¿sí? La muchacha dice, ay, es que ese hombre es perfecto. Él me trata y me consiente y se preocupa por mí, me manda mensajes de texto. Wow, es que me siento como una reina con él. Y después te casas y ¿qué pasa? ¿Pero por qué se ríen? Te casas y te das cuenta que sí es eso a veces. A veces. No siempre son así de perfectos, así de lindos, ¿verdad, Andrea? Amén, ¿verdad? Dice Andrea. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que nos esforcemos, somos lo que tratamos de ser a veces. En nuestro mejor esfuerzo lo somos a veces, pero no lo somos permanentemente. Dios no es así. Dios lo es permanentemente. Cuando Dios dice que es misericordioso contigo todos los días, todo el tiempo. Cuando Él dice que Él es fiel, que Él es bueno contigo todo el tiempo. A Él no le va a pasar lo que le pasa a tu esposo, que se despierta un día con el pie izquierdo y ya el amor como que se le fue. No. Su amor es incondicional. Y eso significa que podemos confiar en Él. Porque en Él no hay ambigüedad, en Él no hay confusión, Él no cambia. 4, Él es autodefinido. O sea, Él está diciendo, yo soy el que soy. Dios no está diciendo, yo soy lo que tú quieres que yo sea. No. Dios dice, yo soy el que soy. Tú tienes que entender quién soy yo. No es que yo voy a cambiar mi identidad en base a ti. Dios es quien dice ser. Y número 5, que para mí es mi favorito, creo, es que Él es un Dios personal. Algunos piensan en Dios como un ser desconectado, un ser aislado, hizo el universo y se desentendió del asunto, pero ese no es Yahweh. Nos muestra que Él está con nosotros. Él quiere caminar y hablar contigo. Y podemos llegar a pensar en toda esta tragedia tan dura que estoy pasando, en mi dolor, en mi prueba, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es que Él está ahí. Él está ahí. Siempre está ahí porque Él es un ser personal. Y hablando de eso, entonces dijimos que Elohim es ¿qué? Un título que significa creador, poderoso, supremo. Y Él se acerca a su pueblo para revelar quién es Él, su nombre y su carácter, que es Yahweh. Pero ahora pasemos a ver cuando la Biblia dice la palabra Señor y no todas son mayúsculas, donde solamente la S es mayúscula. Ahí no está diciendo Yahweh, está diciendo la palabra Adonai. ¿Ok? Todos digan Adonai. Eso, qué lindo suenan. Aquí parece un montón de hebreos. Adonai. Al igual que la palabra Señor en el español se refiere a alguien que tiene autoridad sobre uno. Por ejemplo, sí, señor presidente. ¿Sí? Estamos diciendo que esa persona tiene autoridad sobre mí. Y en esa época, Adonai se refería a alguien que es amo, a alguien que es dueño de algo o de alguien. Es alguien que tiene la última palabra sobre lo que va a ocurrir con sus siervos. Ese es un Adonai. Y usted escucha eso y usted dice, uy, esa parte como que no me gustó mucho. Como que entonces yo no tengo voluntad, yo no puedo decidir qué voy a hacer. Entonces, ¿qué es? Él es mi amo y Él dice todo lo que va a ocurrir con mi vida. ¿No hay libertad? Bueno, tenemos que conocer el contexto completo de Adonai. Porque aunque suena un poquito limitante, al principio la función de Adonai no termina ahí, sino que también como parte del contexto, ser amo y ser señor sobre sus siervos también indicaba una responsabilidad para el Señor con sus siervos. ¿Por qué? Porque el amo tenía la responsabilidad de cuidar de sus siervos, tenía la responsabilidad de proteger a sus siervos,
tenía la responsabilidad de proveer para sus siervos, tenía la responsabilidad de sanar a sus siervos y velar por el bienestar de sus siervos. Ya no suena tan feo, ¿verdad? Entonces, muchos reconocen a Elohim, que es el creador. Unos saben que Él es Yahweh, que se reveló a nosotros, a la humanidad, que es fiel y es eterno. Pero muchos no lo reconocen como Señor. Muchos no lo reconocen como Adonai. Entonces, se privan ellos mismos de experimentar el cuidado, la protección, la provisión de Dios, porque se rehúsan a decirle a Dios: tú eres Señor, toma tú las riendas de mi vida. Moisés, para darles un ejemplo, en el capítulo 3 dijimos que Moisés llama a Dios Elohim y también lo llama Yahweh cuando Dios se presenta. Pero es en el capítulo 4 cuando comienzan las plagas a existir, cuando llegan los milagros. ¿Y sabe por qué? En el capítulo 4 Moisés comienza a llamar a Dios Adonai. Comienza Moisés a entender que Él es el Señor. No solamente se le reveló, sino que ahora me estoy sometiendo a tu autoridad, me estoy sometiendo a tu soberanía. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí llegan las plagas sobre Egipto. Moisés experimenta el poder sobrenatural de Dios y también el pueblo de Israel, su familia, experimenta el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque alguien ahí le reconoció como Señor, le reconoció como Adonai. También pasó con Gedeón, pasó con Abraham, pasó con Isaías. En el momento en el que ellos reconocían a Dios como Adonai, las cosas comenzaban a cambiar. Entonces, cuando nosotros oramos o cantamos, que nos encanta esa frase: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Somos conscientes de lo que estamos diciendo? Cuando yo digo, Señor, venga tu reino, estoy diciendo, Señor, renuncio a mi reino. Cuando digo, Señor, hágase tu voluntad, estoy diciendo que no se haga mi voluntad. Ahí ya cuesta un poquito la frase, ¿verdad? Porque no pueden ser una y la otra. Señor, hágase nuestras voluntades. No, es, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, para yo rendirme a Él, para poder asociarme con Él, todo esto requiere que mi relación con Dios sea una relación de obediencia. Cuando ocurre eso y me someto a Él, entonces su reino viene aquí, no el mío, su reino viene aquí y se cumple su voluntad. Y usted se vuelve en parte la respuesta a esa oración que usted acaba de decir: venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando nosotros reconocemos a Dios como Adonai, no solamente nos convertimos en instrumentos para que su voluntad se cumpla en la tierra, como le pasó a Moisés, sino que también comenzamos a experimentar nosotros su poder y la gente que nos rodea es bendecida. ¿Usted quisiera bendición para su familia? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, tan importante es esto que también en el Nuevo Testamento, que no fue escrito en hebreo, también se encuentra el uso de la palabra Adonai, pero ahora en griego, que es Kyrios. Por ejemplo, cuando dices acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, Señor, Kyrios, Adonai. Ok, entonces continúo. Es por eso que cuando usted abre la carta a los Romanos, creo que no está ahí, pero nomás se lo menciono. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta de una manera extraña. Dice, Pablo, siervo y esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí somos esclavos de Jesucristo? ¿Verdad que los amenes no estuvieron tan duros, verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ve la diferencia en el volumen? Somos hijos, pero también estamos nosotros sometiendo a la autoridad de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Por esa razón, Pablo lo decía alegremente. No era como una forma para que los romanos le tuvieran lástima a Pablo. Era algo de lo cual él podía presumir. Yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que también dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque cuando reconocía Pablo a Cristo como su Adonai, como su Kyrios, ¿qué estaba ocurriendo? Entonces estaba diciendo Pablo, está bien, porque ahora Él es el que se encarga de mí. Yo soy su siervo, Él me protege, me provee, me cuida, me sana, vela por mis intereses. Amén. Entonces, Dios con ser Elohim, creo que ya quedamos en deuda. ¿Usted se creó a usted mismo? No.
La creación de su ADN fue gracias a nuestro Dios. Ya con eso no le podemos pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Él no se queda ahí, Él no se conforma con eso, sino que a medida que leemos la palabra, Dios nos revela más y más acerca de su carácter. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo ahí? Cuando yo veo el carácter de Dios y veo el carácter mío, entonces llega la frase que David le escribe a Dios en el Salmo. ¿Quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién soy yo para que un ser como lo que hemos estado hablando por los pasados 20 minutos piense en nosotros? Y es que, como si no fuera suficiente, Dios sigue revelando más, porque la historia no termina ahí. Dios está tan involucrado con nuestro bienestar que nos envió a Jesús para que podamos conocerle ahora de una manera más profunda. Porque Jesús en su ministerio, cuando llega a la tierra, Él hablaba como Yahweh, Él actuaba como Yahweh, hacía lo que solo Yahweh podía hacer. Y eso confirmaba que Él era el Hijo de Dios y que tenía una unión con el Padre increíble. Por esa razón también lo odiaban tanto los fariseos. Pero Jesús nos invita a hablar con Dios de la forma como Él habla con Dios. Jesús no dice, esto solamente es para Dios y yo. No, le invita a la humanidad, yo quiero que ustedes hablen con Dios como yo hablo con Dios también. Y aquí es donde Jesús presenta a Dios de una manera radical, como un padre. Como un padre. El llamar a Dios Padre en el Antiguo Testamento era metafórico, pero la gente no se sentía, la gente ni siquiera podía decir el nombre de Dios. ¿Cómo cree que podrían imaginarse ser sus hijos? Era simplemente demasiada distancia. Entonces, cuando Jesús hablaba de Dios como Abba, como Padre, entonces eso le rompía la cabeza a los religiosos. ¿Quién se cree ese para llamar a Dios Abba? Tan importante es esa palabra, Abba, que es la última del día de hoy, que usted tiene su Biblia en español, puedes comprar la Biblia en francés, en inglés, en griego, en lo que sea, y la palabra Abba no ha sido traducida. La palabra Abba continúa escrito en su lenguaje original. ¿Por qué? Porque Abba es una palabra con un significado muy especial. Tanto así que en el griego no había una palabra que pudiera traducir todo el significado de Abba. Es más, en español tampoco tenemos una palabra que nos diga todo el significado de Abba. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús cuando llama a Dios Abba? 2 puntos importantes. Primero, nos habla acerca de la intimidad. Hay un dicho que dice, cualquiera puede ser padre, mas solo un hombre de verdad puede ser papá. Repito, cualquiera puede ser padre, mas solo un hombre de verdad puede ser papá. Yo creo que eso es verdad. Algunos tuvimos la fortuna de tener padres ejemplares, hombres que nos criaron con valores y nos enseñaron a ser personas de bien, siempre velando por nosotros. Otros quizás no tuvieron ese tan buen ejemplo o la figura simplemente nunca existió. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que sin importar el trasfondo, en Dios podemos encontrar a ese Padre perfecto. Amén. Entonces, en esa época, Abba, para que se dé cuenta de lo importante que era esto, Abba era la primera palabra con la que un bebé se refería a su papá. La primera palabra que dice un bebé acerca de papá es Abba. Abba. Entonces, yo por lo menos todavía me acuerdo cuando Liam por primera vez me dijo papá. Y eso uno se derrite. Por dentro se derrite totalmente, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere Dios, esa relación, esa cercanía. ¿Por qué? Porque para que un bebé pueda llamar a su papá Abba es porque lo reconoce, porque ha estado con él, porque confía en él y porque ve el amor de su papá. Eso es lo que se refiere la palabra Abba. Y eso no está en el español. Entonces, así es el lazo que hay entre Dios y sus hijos. Entonces, ya teniendo todo eso claro, podemos ver cómo hay un cambio tan radical en Hebreos cuando nos dice que el nombre que antes ni podía ser dicho, que era Yahweh, ahora nos da la oportunidad, nos dice que podemos entrar con total libertad al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hay esa relación de cercanía entre nosotros y Dios.
Romanos 8, 15 y 17 que va a aparecer en la pantalla es una de las únicas 3 veces en el Nuevo Testamento donde está la palabra Abba escrita. Y mire lo que Pablo dice al respecto. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, nos sometemos a Él para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, no solamente somos su creación, no solamente somos receptores de su revelación, sino que ahora también Él nos ha hecho sus hijos y herederos. Y el segundo punto acerca de la palabra Abba es el concepto de obediencia. Porque cuando la palabra Abba se utilizaba en esa época, en ese contexto, era lo que respondía cuando un papá le daba una instrucción a su hijo. Hijo, necesito que hagas esto. La respuesta era sí, Abba. Era una respuesta de obediencia de un hijo hacia su padre. En español podemos decir sí, papá, y no lo hacemos. ¿Sí? En esa época decir sí, Abba, es que lo voy yo a hacer. Entonces, para mí eso conecta bien, ¿sabe por qué? Porque en mi familia, mi papá me enseñó a que cada vez que él me daba una instrucción tenía que decir yo, sí, señor. Sí, y si mi papá me decía algo, yo le decía sí, mi papá, ¿sabe qué decía? Sí, ¿qué? ¿Y qué tenía que decir? Esa era mi oportunidad para reivindicarme, para arreglarlo o vivir las consecuencias en mi retaguardia. Entonces, ahí papá decía, ¿sí qué? Y yo, sí, sí señor. Y ahí yo me acordaba acerca de eso. Y no era una forma de infundir miedo, era una forma de decir, papá, te amo, te respeto y por esa razón me sujeto a tus instrucciones. Por eso cuando vemos la palabra Abba por primera vez en el Nuevo Testamento, entendemos mejor el contexto de lo que yo creo que fue la conversación más difícil que tuvo Jesús con el Padre. Si vamos a Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36, tenemos la conversación en el jardín de Getsemaní. Y aquí es donde Jesús le dice a Dios esto. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, atención a lo que está diciendo Jesús, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Alguien ha estado triste o ha experimentado angustia? Bueno, les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta para mí es la versión más humana de Jesús. Yo no sé lo que sería saber que voy a morir en cuestión de días, que va a ser de una forma extremadamente dolorosa y que está en mis manos evitarlo. Yo no sé cómo yo reaccionaría. Jesús estaba viviendo eso. Él sabía cómo iba a morir, sabía cuándo iba a morir y él solamente tenía que desobedecer. Y eso entonces ya eliminaba el problema en ese momento para su humanidad. Entonces Jesús pide, sabiendo que le costaría su vida la salvación de la humanidad. Pero al principio dice que por pequeña que sea esta posibilidad, que la considere Dios. Pero inclusive antes de eso, Jesús comienza su oración diciendo, Abba, Padre. O sea, desde el principio está exponiendo su dolor, que está su corazón roto en 1000 pedazos, está exponiendo su humanidad, pero aún en esa crisis deja claro, no después, sino antes, Dios, igual voy a hacer lo que tú me digas. Abba, Padre, si puedes quitar esta copa de mí, por favor, hazlo. Y después dice, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Era adicional eso de que se haga tu voluntad
y no la mía. ¿Por qué? Porque Él ya había dejado claro desde el principio cuando dijo, Abba Padre, igual me voy a someter a lo que tú digas. Y esa es la actitud que Dios espera de parte de sus hijos. No era una solicitud en rebeldía, para nada. Y es así como nosotros podemos venir delante de Dios. Podemos venir a pedirle a Dios que quite la prueba, que quite el dolor, que por favor quita esa enfermedad que no me ha dejado en paz, que por favor quita esa situación en mi familia que me ha roto el corazón por muchos años. Pero al mismo tiempo reconociendo el carácter de Dios y sometiéndome a Dios diciendo, pero Señor, si esto tú lo estás usando para hacer algo en mi vida, yo me someto. ¿Me duele? Sí, pero que se haga tu voluntad. Tú eres mi Abba, tú eres mi papá y yo me someto a ti. A eso es a lo que se refiere Dios cuando es mencionada la palabra Abba acerca de Él. Quizás esa respuesta no llegará en vida, pero veremos que sea quizás aquí o en la eternidad, que efectivamente todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida obró para bien. Amén. Déjame pedirle que te pongas de pie un momentito. Algo con lo que quisiera ya cerrar, y esta es una cerrar de verdad, no de pastor, cerrar de verdad, es que contrario a lo que la gente cree allá afuera, no todos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos criaturas, somos creación de Dios. Pero la relación de padre con hijo, cuando el hijo no era originalmente hijo, requiere de un proceso llamado adopción. Y qué bonito es ser hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios significa que tenemos ¿qué? Vida eterna. Significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Significa que somos coherederos con Cristo. Significa que ahora habita en nosotros el Espíritu Santo que forma nuestro carácter, que forma nuestra vida, que nos capacita, que nos guía a toda verdad, que tenemos acceso al trono de la gracia y lo mejor de todo es que podemos llamar a Dios Abba. Esos son solamente unos cuantos de todos los beneficios que tiene alguien que es hijo de Dios. Pero esa adopción no era gratis. Esa fue la misión de Jesús aquí en la tierra. No solamente revelarnos a Dios como Padre, pero también pagando el castigo que nosotros nos merecíamos. Por eso es que podemos decir que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Es solamente por Él que podemos pasar de ser criaturas a ser hijos. Y ahora, pues Él también nos da la oportunidad de nosotros conocerle como Padre. No ha sido por tu mérito, no ha sido por tus capacidades, es por la gracia de Dios que hoy tenemos esa oportunidad nosotros también. Entonces, para mí, quien Yahweh es en Jesús, es la mejor noticia que podemos escuchar. Por esa razón, si no has invitado a Jesús en tu corazón, te invito a que lo consideres seriamente, que puedas descubrir su gracia y que puedas conocerle como lo que Él es, un papá. Un buen padre, alguien que puedes llamar Abba. Amén. Cierra tus ojos. Padre, estamos, Señor, aquí unidos porque hemos, Señor, escuchado tu palabra, porque vemos, Señor, que no eres un ser aislado, sino que estás aquí presente con nosotros. Gracias por la revelación que nos has traído a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos gozar de este regalo que está al alcance de nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Por esa razón, hoy, Señor, tu Espíritu Santo que está presente en este lugar, sé que estás tocando la puerta a los corazones de aquellas personas que todavía no te conocen, que todavía no te han aceptado como Señor y Salvador. Padre, y te pido que trabajes en esa mente, te pido que trabajes en ese corazón. Padre, revélate de una manera diferente, que ellos puedan ver que tú eres real. Que no se necesita, Señor, de una charla, no se necesita, Señor, de algún tipo de discurso, sino que tú estás ahí, tocando la puerta, Señor. Es entre tú y esa persona. Señor, te pido que esa persona que en este momento está considerándolo y está tomando la decisión de invitarte a su vida, de experimentar la redención, el perdón de pecados, de poder dejar atrás
todo eso que le ha asediado en el pasado y poder caminar con libertad hacia tus brazos, Señor. Que puedas tú, Señor, alcanzarle. Por esa razón, si hoy tú estás tomando esa decisión, quizás dices, no me siento hijo de Dios, no siento eso en mi corazón, te invito a que ores conmigo y que puedas experimentar al mejor Padre posible. Señor Jesús, hoy me uno, Señor, a esta persona. Ora conmigo. Padre eterno, te damos gracias por quién eres tú, porque no ha sido por mí, sino ha sido por tu amor. Te pido que el día de hoy me recibas, porque te acepto como mi Salvador, pero también hoy te acepto como mi Señor. Toma tú las riendas de mi vida, Señor, que se cumpla tu plan y no el mío, porque sé que lo tuyo siempre será mejor a lo mío. Te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo confirmes en mi corazón que efectivamente he sido agregado a la familia de Dios. Ayúdame a crecer en ti, a ver una transformación total en mi vida y ver cómo tú también transformas a mi familia. Te doy las gracias, Jesús, por el regalo. Te doy las gracias por tu sacrificio y hoy, con agradecimiento en mi vida, lo acepto para mí. Te doy las gracias y en el nombre de Jesucristo oro esto. Amén y amén. Aquellos que han tomado la decisión, que han hecho esa oración, quiero felicitarte porque has tomado la mejor decisión de tu vida, por encima de cualquier otra cosa. Tu eternidad ahora tiene un lugar fijo y es en el cielo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando hay alguien que acepta a Jesús como Señor y Salvador, hay fiesta en los cielos, y por esa razón aquí también te celebramos. Para los que ya lo han invitado, para los que ya tienen a Jesús en su corazón, para los que ya son hijos y los que acabaron de tomar la decisión, también esto es para ti. Quiero que pienses en la siguiente frase que escribió una mujer llamada Nancy Meyers. Dice: lo que alguien cree acerca de Dios es revelado no tanto por algún credo que profese, sino por la forma como habla con Dios cuando nadie más está escuchando. No te pregunto cómo oras aquí en la iglesia con todos, Señor, Padre eterno, tú eres... Bueno, ¿cómo oras con Dios cuando estás solito en tu casa? ¿Cómo hablas con Él? ¿Como alguien alejado, Señor omnipotente, todopoderoso? ¿O te acercas como en Él como papá? Hola, aquí estoy. Porque en la forma como hablamos con Él revela cómo es esa relación. Y Jesús mismo trae a sus discípulos una parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, donde tenemos dos que son hijos, no que están por ser adoptados, son hijos. Uno subestima la relación con su padre y se va, derrochando toda su herencia. Y puede ser que eso aplique para algunos de nosotros. No hemos recordado lo importante que es esa relación con Dios y estamos derrochando nuestra vida alejados de Él. Pero este hijo tenía la oportunidad de poder regresar, aunque quizás tenía culpa, aunque quizás no se sentía bien al respecto, pero decidió regresar al padre. ¿Y sabe qué? El padre lo recibió con los brazos abiertos. El padre corrió hacia el hijo. No era suficiente que viniera, el padre corrió hacia él. Puede ser esa tu situación. Pero también tenemos el otro hijo que se portaba bien, trabajó. Pero podemos ver al final de la historia que el hijo, aunque era hijo, nunca se vio como hijo. Se vio como un siervo, como un empleado, como un sirviente de su padre. Y por esa razón no estaba disfrutando de los beneficios de ser hijo. El padre le decía: pero todo esto ha estado a tu disposición, ¿por qué nunca lo pediste? ¿Por qué? Porque el hijo estaba pensando en otra cosa, estaba viéndose a sí mismo de una manera diferente. Puede ser que estés aquí, puede ser que estés aquí.
Pero la invitación es que veamos a Dios por el filtro de su palabra. No es un ser aislado que está buscando castigarte cada vez que te equivocas. Es un papá que reconoce que nos equivocamos, pero nos abre las puertas de su corazón para poder conocerle, para poder disfrutar de Él. Por esa razón te invito a que ni lo subestimes, pero tampoco te olvides que Él sigue siendo tu papá. Amén. Cerremos nuestros ojitos y oramos. Señor Jesús, gracias te damos el día de hoy por ser ese papá, mejor padre que cualquiera que pudiéramos llegar a imaginar. Señor, si hemos enfriado nuestra vida, si nos hemos alejado de ti de alguna u otra manera, Señor, te pido perdón, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a volver al redil, a volver al rebaño, Señor. Recordar que seguimos siendo tus hijos y seguimos teniendo esa disponibilidad para estar delante de ti, Señor, y nunca más irnos de tu presencia. Queremos disfrutar contigo, Señor. Queremos disfrutar de esto que tienes para nosotros al ser tus hijos. Y también te pido por aquellos que, sea por la cultura, por malas experiencias, por una u otra razón, Señor, no hemos podido quitar el chip de nuestra mente y seguimos viéndonos como sirvientes que no tienen derecho a poder estar delante de tu presencia, Señor. Queremos poder tener esa cercanía, poder respetarte, podernos comprometer contigo, pero también recordar que es nuestro papá, que podamos vivir completamente el significado de la palabra Abba. El Padre que me reconoce, el Padre que me espera, el Padre que me ama, el Padre que me protege, el Padre que me sana, el Padre que me perdona, el Padre que tiene paciencia conmigo, el Padre que nunca me defrauda, el Padre que nunca me ha quedado mal, el Padre que ha provisto para mi familia, el Padre que me ha sanado, el Padre que me ha dado una tras otra oportunidad. Señor, recordamos todo lo que ha sido para nosotros. Gracias, Dios, hoy por tu provisión. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por nuestros líderes. Gracias, Señor, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por la gente que nos ama. Padre, por todas las dádivas que no merecemos, Señor, pero tal es tu amor, Señor, que nos has alcanzado. Señor, no por lo que hemos hecho, Señor, sino porque eres tú, Señor, el que nos ha alcanzado. Padre, gracias por redimirnos. Gracias por alcanzarnos, gracias por purificarnos, Señor. Gracias por limpiar nuestra mente, por limpiar nuestro corazón, por aceptarnos tal y como somos, Señor. Porque sabías todos mis errores, Señor, y aún así me alcanzaste hoy. Sabes, Señor, todo lo que voy a hacer mal, Señor, delante de ti, Señor, y aún así me amas hoy. Señor Jesús, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, a ser siempre conscientes de los atributos tuyos, Señor. De que tú, Señor, has sido nuestro El Roi. Tu, Señor, has sido nuestro Shalom. Tu, Señor, has sido nuestro Jireh. Eres nuestro Elohim. Eres nuestro Adonai. Eres nuestro Abba. Y tú, Señor, eres Yahweh. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos a ti por tu gracia inmerecida.